Quiero que abra su Biblia en 3 de Juan 2 y vamos a seguir compartiendo acerca de la prosperidad, la verdadera prosperidad de real. Mire, hubo algo que me llamó muchísimo la atención ayer o anteayer, no me acuerdo bien. Se lo voy a leer acá. ¿Dónde están las capturas? Acá está, mire. Me llamó muchísimo la atención y dije, en realidad es totalmente cierto. Hay un pastor predicador, se llama Paul Washer, y dice, cuando un pastor enseña sobre prosperidad y solo él prospera, hay un problema. Cuando un pastor enseña sobre prosperidad y solo él prospera, hay un problema. Mire, durante muchos años se ha asociado la prosperidad al sembrar, al dar ofrendas. Pero ¿sabe? Es cierto lo que dice este pastor, porque claro, si yo a usted le predico todo el tiempo acerca de ofrendar y de diezmar, y es un pastor que está viviendo del ministerio, y a usted se le insta a dar y a diezmar todo el tiempo, el que se va a ver beneficiado va a ser el pastor, obviamente por la palabra que se está predicando y por la respuesta que se está obteniendo de la gente. ¿Me sigue, verdad? Entonces usted puede ver muchos pastores que tienen mucho dinero, tienen las tremendas casas, mansiones, pero claro, cuando se está predicando un evangelio de prosperidad y solo el pastor prospera, hay un problema grande y grave. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Entonces, el punto es que la verdadera prosperidad se debe enseñar como una prosperidad integral, que no tiene que estar basada solamente en el dinero, sino que en la vida integral, completa de las personas. Amén. Y escuche, ¿cómo usted va a saber que es una prosperidad de Dios? Porque yo voy a ser prosperado y usted también tiene que ser prosperado. Amén. ¿Qué gracia hay con que yo sea prosperado y usted no? Ninguna, por supuesto que no. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Entonces, cuando usted es una persona que dice, Señor, tu palabra es eficaz, se tiene que cumplir en mi vida también. Amén. El punto es el siguiente, que si usted como hijo de Dios, como siervo del Señor, usted no pone en práctica estos principios, usted no va a crecer ni va a ser prosperado. ¿Está acá? Entonces, muchas veces la gente dice, pero si yo he sembrado, si yo he diezmado, si yo he dado, ¿qué es lo que está sucediendo que yo no estoy siendo prosperado? Porque solamente se le predicó una parte de la prosperidad, pero no todo el consejo de Dios acerca de la prosperidad. Y eso es muy importante. Entonces, si solamente el pastor de una iglesia está siendo prosperado y el pueblo permanece en pobreza o en miseria, ahí hay un problema grave. Y significa que no se está predicando la palabra de Dios en forma correcta. Entonces, en 3 de Juan 2 vimos lo siguiente. Amado, leámoslo todo junto, amén. ¿Está ahí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Diga conmigo, Dios quiere que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como mi alma es prosperada. Entonces, prosperidad integral es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Prosperidad integral, prosperidad en todas las áreas. Quiere decir prosperidad en la familia, prosperidad en el trabajo, prosperidad en las finanzas, prosperidad familiar, prosperidad en sus relaciones interpersonales, prosperidad en sus proyectos, prosperidad en todas las cosas. Y prosperidad quiere decir que nos va a ir bien en las cosas que emprendamos. Amén. Recuerde que dijimos que la prosperidad era una fuerza interior, algo que Dios ponía dentro de nosotros, que nos daba la capacidad de salir adelante en medio de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, de los tropiezos. Hay una fuerza interior que nos lleva a salir adelante.
Amén. Y eso es prosperidad que nos tiene que comenzar a ir bien en todas las cosas que emprendamos. Y vimos que para poder prosperar bíblicamente, 4 claves habían para poder ser gente próspera. Amén. Escuche lo que yo le voy a decir. Y ojo acá, sobre todo los líderes de Casa de Paz y los líderes de la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia y tomar nota de lo que se le está predicando. Porque ¿qué es lo que pasa? Después usted viene el próximo domingo y a usted se le olvidó lo que predicó el pastor. Y si yo le pregunto hoy día, no voy a sacar a nadie adelante, pero si yo le pregunto cuáles son las 4 claves de la prosperidad, se va a acordar una, se va a acordar 2, pero no se le va a acordar las 4. Pero si usted tiene para tomar nota ahí, entonces usted rápidamente puede repasar. Y escuche, la palabra de Dios no es magia. La palabra de Dios usted la tiene que aprender, tiene que escribirla en su corazón. De manera tal que cuando usted venga el problema, la dificultad, o usted se vea enfrentado a una situación, usted sepa que para poder prosperar y salir adelante, tiene que poner en práctica esas 4 claves. Pero si usted no se sabe las 4 claves, ¿qué va a poner en práctica usted? ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, en eso hay sabiduría. Usted sea sabio en eso. Cuando yo voy a Iquique y mi pastor no me ve tomando nota, ¿sabe? A él se le desarma la cara y se desfigura. De verdad. Porque cuando uno no toma nota, en realidad lo que está diciendo es, la verdad es que no me importa tanto la palabra. No es tan importante como para que yo tome nota. Entonces, traiga una libretita, un cuaderno y acostúmbrese a anotar. Amén. ¿Está acá? Amén. ¿Usted cuando estaba yendo al colegio o a la universidad, usted iba sin cuaderno? Por supuesto que no. Cuando usted estaba en la universidad, usted no puede ir sin cuaderno. Usted me va a decir, no, pastor, es que yo estudiaba de los libros, yo estudiaba de los libros. De verdad, yo estudiaba los libros, casi no tomaba nota. Pero ¿sabe lo que sí tomaba nota? Era por lo menos del capítulo que tenía que leerme, o de las páginas del libro que sí tenía que ir, o de los temas principales, los anotaba para después ir a estudiarlos. Pero si usted va a recibir una palabra que usted no va a tomar en cuenta, no espere que esa palabra produzca un efecto en su vida. Amén. Amén. Y no lo estoy retando ya, le estoy enseñando. Entonces, que todo me mira con cara asustado, entonces yo digo. Y las 4 claves para poder ser gente próspera es, número 1, siendo, muy bien, siendo obediente, ¿a quién? A Dios. Número 2, siendo esforzado y... Qué tremenda gente tengo yo. Número 3, declarando la palabra de Dios. Y número 4, siendo siempre un sembrador. Entonces lo primero es obedecer a Dios. Y hemos visto que amar es obedecer y amar a Dios es obedecer a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted obedece a Dios. Amén. Cuando usted ama a sus padres, usted va a obedecer a sus padres. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces, el amor y la obediencia a Dios traen como resultado la bendición. Muy bien. Y la desobediencia a Dios trae como resultado la maldición. Y dijimos que bendición es ser empoderado sobrenaturalmente para prosperar. Muy bien. Y maldición es ser empoderado sobrenaturalmente para fracasar. Amén. Muy bien. ¿Sabe por qué estoy empezando a predicar en series? Hace varios domingos que estamos viendo de la prosperidad. Porque tiene que haber una continuidad en la enseñanza. Amén. Eso va a producir en usted madurez. Si yo un día le hablo de la sanidad, y al otro día le hablo del Espíritu Santo, y al otro día le hablo del sacrificio de Cristo, y al otro día no hay un orden. Amén. Entonces acostúmbrese a las series, y eso le va a traer mayor bendición en su vida. Además, entonces la obediencia produce, ¿qué cosa? Bendición. Y la desobediencia produce maldición. Y Dios nos dice, yo pongo delante de ti estas 2 cosas, la bendición y la maldición. Va a depender de ti si eres bendecido o maldecido. Amén. Depende de nosotros. ¿Depende de Dios? No. ¿Depende de quién? De nosotros. Porque la palabra de Dios que siempre Él envía es una palabra de bendición siempre. Pero Dios dice, si tú vas a hacer las cosas mal, no esperes buenos resultados.
Si tú vas a ser desobediente, no esperes una bendición. Entonces eso nos tiene que enseñar a nosotros a ser gente que se rige por los parámetros de la palabra de Dios y no por lo que pensamos o queramos u opinemos. ¿Está acá? Tenemos que aprender a ser gente obediente. Y la primera clave es ser obediente a Dios. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versos? Primero, que Dios abomina la oración de los impíos y de los desobedientes. Y segundo, que Dios se goza y oye y responde a la oración de los justos, esto es, de los obedientes. Entonces, escuche, esto es importante. Si usted es una persona obediente a Dios, Dios va a escuchar su oración. Pero si usted es una persona desobediente, dice la palabra que la oración de los injustos, de los impíos, es abominación a Dios y Él no lo va a escuchar. Entonces, muchas veces nosotros decimos: pero Señor, he orado, he ayunado, he declarado, he profetizado tu palabra y no obtengo resultados. Dios te está preguntando, en primer lugar, ¿estás siendo obediente a mi voz? Si tú no estás siendo obediente, no esperes que por tu oración ocurra un resultado. Primero tenemos que permanecer en obediencia a Dios, luego clamamos al Señor y Él nos va a bendecir. Amén. Entonces, y vimos también que lo único que nos hace justo delante de Dios es la gracia de Dios. Por nuestros méritos nada podemos hacer. Y la única oración que Dios escucha de un impío o de un injusto es la oración de arrepentimiento. Pero una vez que el Señor nos declara justos a través del sacrificio de Cristo, nosotros debemos de permanecer y caminar en justicia. Amén. Cuando usted camina en justicia, los cielos están abiertos sobre su vida. Porque Dios mira la justicia y Dios responde a la justicia. Pero si usted se vuelve una persona injusta, Dios no lo va a oír, no lo va a escuchar. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y cómo permanecemos en él y en su palabra? La respuesta está en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús nos dice: si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. Amén. Pero Jesús mismo dice: ¿cuál es la manera de poder permanecer en Él? Guardando sus mandamientos. Entonces, cuando usted camina apegado a la palabra de Dios, usted es una persona obediente a la palabra de Dios, usted está permaneciendo en Cristo. Amén. Y la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Entonces hay muchas palabras que se cumplen sí y solo si nosotros permanecemos en Cristo. Si usted no permanece en Cristo ni en sus mandamientos, usted está caminando fuera de la cobertura de Dios. Amén. Pero cuando usted es una persona obediente, cuando usted es una persona aplicada en lo que Dios le está hablando, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Entonces, la obediencia empodera nuestra oración, la hace eficaz. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Amén. Entonces, en la medida que caminemos en justicia delante de Dios, nuestra oración va a ser una oración poderosa. Entonces, la primera clave para ser bendecidos y prosperados por el Señor es la obediencia. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a profundizar hoy en lo que es la obediencia. ¿Y qué es obedecer? En primer lugar, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Amén. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Por ejemplo, nosotros debemos de obedecer a nuestros padres por la sencilla razón que los que mandan en la casa son nuestros padres. ¿Está acá? Entonces, obedecer es cumplir la voluntad no mía, sino de la autoridad a la cual yo estoy siguiendo. Amén. De la autoridad en el hogar son los padres. ¿Qué más es obedecer? Es ceder con docilidad a la dirección que se le da. Ejemplo,
el caballo obedece al freno, a la mano. Entonces, cuando usted es una persona obediente, usted aprende a ser una persona dócil al consejo o a la instrucción que le está dando la persona que está como su autoridad. En tercer lugar, obedecer es ceder al esfuerzo que se hace para cambiar su forma o su estado. Ejemplo, el oro obedece al martillo, la enfermedad obedece a los remedios. O sea, la obediencia tiene la capacidad de cambiar el estado de algo. Amén. Cuando usted tiene una barra de oro y usted quiere, no sé, labrar una figura, usted lo que hace es martillar y el oro comienza a obedecer a eso que le está dando la forma. Amén. ¿Me sigue? Entonces obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, es ceder con docilidad a la dirección que se le da y es ceder al esfuerzo que se hace para cambiar su forma o su estado. Entonces obediencia es cumplir la voluntad de quien manda, amén, no cualquier voluntad, la voluntad de quien manda, amén. Y en segundo lugar, obediencia es ceder. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Batallamos con Dios y no queremos ceder en ciertas áreas. Pero obediencia significa de por sí ceder. Entonces, a partir de la definición de obediencia, podemos concluir varias cosas. En primer lugar, que obedecer es cumplir la voluntad de alguien mayor en autoridad. Amén. Diga conmigo, obediencia es cumplir la voluntad de alguien mayor en autoridad. Ahora, la persona que tiene mayor autoridad sobre nuestra vida es Dios. Amén. Entonces, cuando usted obedece a Dios, ¿usted qué está haciendo? Está cumpliendo la voluntad de Él, que está puesto como una autoridad sobre su vida. Amén. Escuche, usted puede recibir a Cristo como su Salvador, pero otra cosa es que usted le haga a Él el Señor de su vida. ¿Está entendiendo? Son dos cosas diferentes. Cuando venimos a Cristo, Él nos salva, pero diferente es que Él sea nuestro Señor. Jesús le dijo a los fariseos y a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo que hagan? Entonces, cuidado con llamar al Señor, Señor, si Él no es verdaderamente el Señor de tu vida. Y la palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios, que significa amo o dueño. O sea, cuando tú dices que Cristo es tu Señor, lo que tú estás diciendo es que Él es tu dueño y que tú eres esclavo de Él. Amén. El Evangelio, como le dije el domingo pasado, no es un jardín de rosas. El Evangelio es confrontación. El Evangelio te pone en una disyuntiva. ¿Vas a seguir a Cristo o no vas a seguir a Cristo? O vas a ser frío o vas a ser caliente. Dice la palabra en Apocalipsis, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces tienes que ser frío o caliente en el Señor. Pero tibio, Dios te va a vomitar. Escuche, si hay una persona en autoridad sobre su vida, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, la autoridad que tiene esa persona viene de Dios. Por lo tanto, debemos obedecer a las personas puestas en autoridad. Romanos 13 del 1 al 3. Lo tiene en la pantalla, ¿cierto? Mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo. Cuando estás resistiendo a una autoridad, a final de cuentas estás resistiendo a Dios. Y eso no va a traer bendición, sino que condenación. Amén. Entonces la palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Número 2, la obediencia está ligada a la docilidad. Cuando opones resistencia a tu autoridad, estás manifestando terquedad, orgullo e idolatría. Primera de Samuel 15, 23. Mire lo que dice. Porque como pecado de adivinación
es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, la palabra dice que el Señor nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, pero la desobediencia, la obstinación, la terquedad, el orgullo, la rebelión, lo que hace es apartarte del propósito que Dios tenía para tu vida. Dios llamó a Saúl para que fuera rey, pero Saúl desobedeció. Y cuando desobedeció, Samuel vino a Saúl con esta palabra y le dijo: el Señor te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible y qué tremendo. Como pecado de adivinación es la rebelión. La adivinación y la rebelión, Dios las considera de igual gravedad. Y fíjese que en el Antiguo Testamento a los adivinos y a los hechiceros morían apedreados según la ley de Dios. Entonces, ojo, que cuando la rebelión, la desobediencia, Dios las considera tan peligrosas como ser un adivino o ser un hechicero. ¿Está acá? Esto nos tiene que llevar a nosotros a caminar con un temor de Dios muy reverente. ¿Verdad que sí? La adivinación es predecir lo futuro o descubrir lo oculto por medio de agüeros o de sortilegios. Es buscar la respuesta en las tinieblas. Entonces, cuando tú estás siendo rebelde, cuando tú estás siendo una persona terca, orgullosa, lo que estás haciendo es: las tinieblas tienen una mejor respuesta para mí que lo que Dios puede tener para mí. Dios te llama hechicero, adivino. Esto es muy peligroso. Al rebelde Dios lo llama hechicero, brujo. Lo pone en la misma categoría. Y la rebelión consiste en el levantamiento público y en hostilidad contra los poderes superiores con el fin de derrocarlos. Cuando tú eres rebelde contra Dios y tú has confesado a Cristo como el Señor de tu vida, cuando tú eres rebelde, lo que estás diciendo es: Señor, yo te estoy derrocando del trono de mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, que nosotros debemos ser un pueblo obediente a Dios, porque Dios demanda esto para nuestro propio bien. Dios no lo hace para ponernos mal o para que nos entristezcamos. Dios nos quiere bendecir, amén. El deseo de Él es que seamos prosperados en todas las cosas. Pero el día que usted parta con el Señor y Dios le diga: ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué fuiste hechicero? ¿Por qué fuiste brujo? Y usted le va a decir: pero Señor, si nunca hice ninguna olla con cosas ahí como los brujos en la televisión. No, pero cuando fuiste rebelde, el Señor te va a decir: estabas siendo un brujo, un hechicero, un adivino. Entonces tengamos cuidado y seamos gente obediente para con el Señor. Amén. Cuando eres desobediente y rebelde con las autoridades, estás mostrando, primero, terquedad. Estás mostrando obstinación y porfía. En segundo lugar, cuando eres rebelde y desobediente, estás mostrando orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Tú puedes decir: no, yo no quiero obedecer al Señor en esta área. Aparentemente puedes tener una muy buena razón. Estás moviéndote en orgullo, porque el orgullo tiene la capacidad de maquillar las cosas. Y cuando eres desobediente y rebelde, estás mostrando idolatría. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo de su propia opinión un Dios. ¿Está acá? Entonces, cuando desobedecemos, cuando somos rebeldes, estamos diciéndole: Señor, tú no eres el Señor de mi vida y mi propia opinión yo la estoy poniendo como un ídolo. Por eso que Dios compara la rebelión con la idolatría. Está aquí, ¿verdad? Amén. Tercero, la obediencia tiene el poder de darte forma, o sea, de formar tu carácter. La obediencia fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz, aunque en un momento de debilidad en el Getsemaní le dijo al Padre que no quería beber esa copa, pero fue la obediencia lo que llevó a Cristo a la cruz. Él estaba en entredicho, decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Muchas veces nos falta eso. Muchas veces nosotros queremos hacer algo o hacer cualquier cosa, pero Dios está diciendo: yo no quiero que tú hagas eso. Yo no quiero que tú hagas eso. Y lo que va a prevalecer tiene que ser tu deseo de obedecer a Dios, aún por sobre lo que tú pienses o creas que es lo mejor para ti. ¿Está acá?
Entonces, en la medida que obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir y prosperar. Pero nuestra obediencia tiene que ser más fuerte que mis emociones, tiene que ser más fuerte que mis sentimientos, tiene que ser más fuerte que mi propia opinión. Yo me tengo que esforzar y tiene que ser un acto de mi propia voluntad el poder ser una persona obediente a Dios. Entonces, escucha, la obediencia es lo que haces que camines por fe. Aunque no veas nada, obedece. Cuando tú obedeces en medio de la prueba, de la dificultad, tú no dejas nunca de obedecer a Dios. Lo que tú estás mostrando es un corazón lleno de fe. Amén. La prueba de que tú tienes fe es tu obediencia. Esa es la prueba. Eso es lo que está manifestando la fe, obediencia. Aunque no vea nada, aunque parece que todo cada vez es más terrible, pero yo persisto en la obediencia a Dios, lo que estoy demostrando es que realmente tengo una fe en el Señor y que Él va a solucionar cualquier cosa que sea lo que esté ocurriendo. Amén. Mientras yo permanezca en obediencia, yo estoy demostrando fe. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo tengo fe. Muéstrame tu obediencia primero. Amén. Luego veremos si realmente tienes o no tienes fe. Escuche, dice la palabra de Dios que Jesús, aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra que Él tuvo que aprender obediencia. Antes Él, cuando Él estaba en la eternidad con el Padre, antes de venir a la tierra, Él no necesitaba obedecer a nadie, porque Él era Dios. Coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Y si es Dios, ¿a quién tiene que obedecer? A nadie. Pero fue cuando Cristo vino a la tierra y se hizo hombre en la persona de Jesús, que Él tuvo que aprender a obedecer a través del sufrimiento. ¿Sabes cuándo nosotros aprendemos a obedecer? Cuando estamos sufriendo por una buena causa, pero seguimos adelante. Ahí estás aprendiendo a obedecer. Aunque tu opinión te diga otra cosa, aunque tus sentimientos te digan otra cosa, cuando tú obedeces a pesar de estar sufriendo, estás demostrando fe, estás creciendo, estás aprendiendo obediencia. Amén. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me gusta más esta versión, Hebreos 5:8, la versión La Palabra. Dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. ¿Cuesta obedecer? Claro que cuesta obedecer. Es difícil obedecer. Y la palabra misma dice que Jesús aprendió en la escuela del dolor lo que era la obediencia. Ahora le voy a decir algo fuerte que usted tiene que entender en el sentido espiritual. El espíritu de bastardo se manifiesta en la desobediencia. Los verdaderos hijos son los que obedecen. Por eso Cristo obedeció, porque era hijo. Usted no puede esperar obediencia de los bastardos, pero sí usted puede esperar obediencia de los verdaderos hijos. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Hebreos 12, 7 al 9 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo. Cuando nosotros recibimos la disciplina del Señor, y aunque nos castiga, la palabra del Señor dice que Él azota a todo el que recibe por hijo. Y en Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces Dios nos puede castigar si nosotros estamos obrando mal. Por supuesto que sí. Pero el castigo de Dios es para nuestro propio bien y para bendecirnos y para corregirnos. Amén. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia
su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina, escuche, menosprecia su alma. ¿Qué quiere decir menospreciar? Es quitarle el valor a algo. Entonces, escucha, la disciplina le da valor o prospera a tu alma. Cuando eres corregido y disciplinado por Dios, Dios está prosperando tu alma. Y si prospera tu alma, todo va a prosperar en tu vida. Amén. Entonces la obediencia, vea usted que Dios es muy severo cuando habla respecto a la obediencia. Dice, los hijos obedecen, los bastardos no obedecen. Y es severo, habla de disciplina, habla de vara, habla de corrección. Es muy severo el Señor con esas cosas. Entonces nosotros debemos ser gente que debe de poner cuidado en las cosas del Señor. Amén. Esta es una palabra muy fuerte. Cuando Dios nos habla de obediencia, no nos está haciendo ñuy. No está diciendo, no importa, haz lo que quieras, yo te voy a bendecir igual. Anda, roba, no pagues los impuestos, fornica, adultera, da lo mismo. Yo te voy a bendecir igual. No es así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si tú eres una persona sabia, vas a andar en temor reverente delante del Señor y vas a procurar obedecer al Señor siempre en todo. Amén. Entonces la obediencia es importante, es muy importante. Ahora, ojo acá, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A quién? Dice la palabra, o sea, la definición de obediencia es obedecer a alguien que está, es obedecer, cumplir la voluntad de alguien que está en el mando. Amén. ¿A quiénes debemos obedecer? La obediencia debe ser siempre a alguien que Dios ha dispuesto como autoridad. Ahora, ¿por qué es que Dios instituye la autoridad? Dios establece la autoridad, escuche, para que haya un orden. Cuando no hay autoridad, lo que prevalece es el caos. Las autoridades que Dios ha dispuesto sobre ti son para bendecirte y para hacerte crecer. Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Otra versión dice, Dios le da hogar a los desamparados y libertad a los presos, pero a los que no lo obedecen les da tierras que nada producen. ¿Estás viviendo en sequedad en algún área de tu vida? La respuesta es simple. ¿En qué parte no estás obedeciendo al Señor? En el momento en que rectifiques y comiences a obedecer, Dios le va a dar frutos a tu tierra. Amén. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que Dios estableció? Primero, las autoridades de gobierno, las autoridades políticas. Ahí está el presidente de una nación, los alcaldes, los legisladores, los jueces, etc. Primera de Pedro 2:13-17 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a los gobernadores, etcétera, etcétera. Hay personas que pueden estar en la autoridad del gobierno y que a mí no me gustan. A mí no me gusta la presidenta Bachelet porque está a favor y está empecinada con eso, con el matrimonio homosexual, con el aborto y con toda la agenda valórica que atenta contra lo que Dios ha establecido. Pero yo no puedo maldecirla, yo tengo que orar por ella. Entonces me sorprende muchas veces cuando veo los Facebook de cristianos que dicen ahí, esta vieja, esta mujer. No, dice la Biblia, sométanse a toda autoridad, porque las autoridades son establecidas por Dios. Me guste a mí o no me guste a mí,
yo me tengo que someter. Eso es lo que me manda el Señor. Y yo no puedo andar declarando palabra de maldición sobre ella. Ahora escuche, yo sé que si yo le pido al Señor que la bendiga, Él no la va a bendecir. Porque si hay algo que hemos aprendido es que la obediencia, o sea que la bendición es producto de la obediencia. Entonces Dios no va a bendecir a alguien porque yo se lo pida que lo bendiga. Dios lo va a bendecir si esa persona está siendo obediente a su voz. Pero sí puedo interceder para que Dios haga un cambio en su corazón. Y en eso nos tenemos que enfocar. Amén. Entonces, si hay alguna autoridad que a ti no te gusta, no la maldigas. Tampoco la bendigas porque Dios no la va a bendecir por causa de tu oración si esa persona no es obediente. Pero sí puedes interceder para que Dios opere un cambio en su vida y en su corazón. Amén. La versión La Palabra de este mismo texto dice: en atención al Señor, presten acatamiento a toda autoridad humana, ya sea al jefe de Estado en su calidad de soberano, ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, cierren ustedes la boca de los ignorantes e insensatos. Son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Escuche, traten a todos con deferencia. ¿Qué es lo que le he enseñado siempre yo? Traten a todos con deferencia. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al jefe de Estado. Amén. Entonces, aunque no nos guste una autoridad, nuestro deber es respetar y honrar esa autoridad porque Dios lo dispuso así y punto. Amén. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La versión Nueva Traducción Viviente dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Miren lo que dice la palabra, nos dice hasta que paguemos los impuestos. ¿Estás evadiendo impuestos en tu negocio? ¿Y luego pides que Dios te bendiga? Está acá. Hay una contradicción ahí. Yo no puedo romper la palabra de Dios y luego pedirle que me bendiga. Por favor. Si dice paguen los impuestos, a los que deban algo, paguen todo lo que ustedes deben, los impuestos, los tributos. Al que respeto, respétalo. Al que debe ser honrado, hónralo. Pero yo no lo hago y luego le pido al Señor que me bendiga. ¿Voy a obtener alguna bendición otra vez? Si la bendición es producto de mi obediencia a Dios, entonces eso responde muchas preguntas que nos hacemos a veces. ¿Por qué Dios no me bendice si oro, ayuno? No depende de tu ayuno ni de tu oración, depende de tu obediencia. Y mientras no entendamos eso, Dios no nos puede bendecir, no puede hacerlo, porque va contra su naturaleza. Está acá. Entonces, en la medida que seamos gente obediente a Dios, Él nos bendice, pero primero debemos de obedecer a Dios. Amén. Entonces, al ejemplo de autoridad, primero, las autoridades de gobierno. Segundo lugar, los jefes en nuestro trabajo. ¿Cuántos tienen jefe en su trabajo? Yo tengo jefe. ¿Usted tiene jefe? Miren lo que dice la palabra en Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces dice la palabra, nosotros ahora no tenemos amos, pero tenemos jefes. Y dice la palabra, obedeced a ellos con temor y temblor. A mí a veces no me gusta obedecer a mi jefe. Pero Dios no me manda que si me gusta lo haga.
Dios me manda que lo haga. ¿Está acá? Efesios 6, 5 al 9, versión lenguaje actual, dice: esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana. O sea, no basta obedecer, tengo que hacerlo con buena gana. Como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. El otro día me contaba una compañera, allá en Kramer, el dueño de la empresa, va mucho al laboratorio. El dueño de la empresa va mucho al laboratorio donde yo estoy trabajando. Y me contaba una compañera que antes él era más terrible de lo que es ahora. Entonces, si no veía a alguien trabajando, se ponía a retarlo de forma muy fuerte. Entonces, ella tenía un compañero que lo que hacía era, tomaba una colchetera y empezaba a colchetear papel así fuerte, pa, 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 mientras él estaba ahí, para que lo viera que estaba haciendo algo. No estaba haciendo nada, pero para que lo viera, y bien serio, ahí, pa, pa, pa. Nosotros no debemos ser así. Tenemos que trabajar bien si nos están viendo, como si no nos están viendo. Amén. Sabiendo que hay alguien que sí nos está viendo en todo momento y en todo lugar. Si hay una oración que yo hago siempre al Señor, le digo: Señor, hazme consciente de tu presencia en todo tiempo. Que aunque no haya nadie mirando, yo siempre pueda ser recto y justo delante de ti, porque eres tú el que me está mirando. Y a final de cuentas, lo que importa es lo que hacemos delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos ¿de quién? Léalo ahí. ¿De quién? De Cristo. Así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan. Como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Así que ya sea que seas un empleado o que tú seas un emprendedor y tengas tu propia empresa, el Señor te dice: tú tienes que tratar a tus empleados con respeto, porque el Señor tuyo y de tu empleado es el mismo y Él no tiene favoritos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos ser en el trabajo? Tenemos que obedecer a nuestros jefes con respeto, sinceridad y de buena gana. Tenemos que hacer las cosas como si fueran para el Señor. Hacer las cosas bien en todo tiempo, no cuando solamente nos estén mirando. Y si hago las cosas bien, el Señor me premiará. Y ese premio se traduce en prosperidad. ¿Se da cuenta cómo la obediencia siempre nos va indicando y empujando hacia la prosperidad? Si tú eres un buen trabajador, si eres honrado, si pones todo tu esfuerzo, si siempre te estás capacitando, a final de cuentas tú vas a resaltar por sobre los trabajadores promedio que solamente hacen lo que tienen que hacer, pero nunca hacen más allá de lo que tienen que hacer. Cuando tú eres un trabajador esforzado, valiente, que haces más de lo que te están pidiendo, tú ahí recién resaltas. Y si resaltas, llamas la atención de tu jefe. Y tu jefe ve eso y dice: este se merece un aumento. Pero si tú eres un flojo, que siempre está sacando la vuelta, que siempre está llegando tarde, que siempre está leyendo el diario por internet, que siempre está sacando la vuelta al baño, que conversa además con sus compañeros, no esperes, por más que ores, ayunes y busques a Dios, que recibas un aumento. Porque eso está ligado a la obediencia que tú tengas y a cómo tú te comportes en el lugar de trabajo. ¿Está acá? ¿Se da cuenta que la palabra es práctica? No es solamente hablar de gloria, de unción, de movimiento de los cielos, del rompimiento, y todo eso está bien, lo hacemos en la iglesia. Pero también hay principios prácticos que si nosotros los aplicamos vamos a obtener un resultado. Amén.
Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Escuche, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es, a los insoportables. Usted dice la Biblia, usted debe respetar y obedecer a su jefe. Si es simpático, amable, qué bueno por usted. Y si no lo es, el Señor dice, de igual manera. Amén. Versión La Palabra dice que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, no solo de los buenos y amables, sino también de los impertinentes. Entonces, los jefes, nos guste o no, son autoridad. Y dice la palabra, toda autoridad es establecida por Dios. Y si es bueno y amable contigo, qué bien para ti. Y si es un insoportable, qué bien para ti también, porque te va a hacer crecer y te va a hacer madurar. Amén. Otra figura de autoridad, los padres y madres en nuestra familia. Se da cuenta, mire, qué interesante, que Dios en cada ambiente que Él nos pone una figura de autoridad. En todo ambiente, en el ambiente en nuestro país pone figura de autoridad, en nuestro trabajo pone figura de autoridad, en nuestra familia pone figuras de autoridad. Amén. Los padres y madres. Efesios 6 del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero es que no es tan justo. Esto es justo, dice la palabra. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Se acuerda la definición que dimos de prosperidad? Que nos vaya bien. O sea, si honramos y obedecemos a nuestros padres, nos va a ir bien y vamos a ser prosperados. Amén. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero aquí le da una palabra a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, ustedes no se aprovechen de eso. Amén. Amén. Muy bien. Colosenses 3, 20 al 21 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Entonces debemos obedecer a nuestros padres porque primero es justo. Amén. Dice, obedeced a vuestros padres porque es justo. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, en primer lugar, tenemos que obedecer a nuestros padres porque es justo. En segundo lugar, es el primer mandamiento con promesa. O sea, si tú obedeces a sus padres, Dios te va a bendecir. Hay una promesa de parte de Dios en eso. Amén. Él te promete, te dice, obedece a tus padres y te va a ir bien. Y en tercer lugar, tienes que obedecer a tus padres porque esto agrada al Señor. Y Eclesiastés 2:26, uno de mis versículos favoritos, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus padres. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus jefes. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus autoridades. Aún así no sean las mejores, pero obedece. Y eso, la obediencia, agrada al Señor. Y si tú agradas al Señor, el Señor va a decir, a este lo voy a poner para amontonar, recoger, amontonar plata, para darlo al que me agrada a mí. Amén. Y la última figura de autoridad que quiero hablarles hoy son los pastores o padres espirituales en la iglesia. Cuando yo escribía esto anoche, yo decía, Señor, ayúdame para poder ser un buen pastor. Porque en la medida que yo sea un buen pastor, mis hijos espirituales y las ovejas que tú me has encargado van a ser obedientes.
O sea, si sus pastores son buenos pastores, obedézcalos. Amén. Mire lo que dice la palabra acerca de los buenos pastores. Si tu pastor es un buen pastor, si ha sido bendecido, adiestrado, afirmado, enseñado, corregido por ellos, entonces son dignos de que les obedezcas. Primero, el buen pastor apacienta, aleja el temor de las ovejas, las vuelve valientes y levanta su autoestima. Jeremías 23, del 3 al 5 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y cuando yo escribía esto, yo decía: Señor, ayúdame a apacentar. Y apacentar quiere decir darle a alguien paz. Que usted se sienta con paz en su corazón de pertenecer a esta casa, a esta iglesia. Dice: pastores que las apacienten y no temerán más. Y yo decía: wow, Señor, siempre estoy predicando una palabra de fe, que ellos no tengan temor, que ellos se levanten, que no tengan miedo, que Dios está con ellos. Dice: ni se amedrentarán, esto es, no van a tener miedo, ni serán menoscabadas. Ser menoscabado quiere decir que tú tienes un área en tu autoestima en la cual estás herido. Pero la palabra del Señor dice que somos hijos amados por Dios, que somos valiosos para Él. No somos cualquier cosa. Antes éramos trapo de inmundicia, pero en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Amén. El mal pastor deja que las ovejas tomen decisiones equivocadas. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. El buen pastor pastorea con el corazón de Dios y con sabiduría. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el Señor nos manda considerar a los buenos pastores y obedecerlos. Escuche. Cuando su pastor le está diciendo algo, usted tiene que entender que él no le está diciendo una opinión, le está entregando una dirección. Eso es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros. Me cuesta a mí también. A veces creo que mi pastor me está dando una opinión y no, él me está dando una instrucción y debemos entender esas cosas. Amén. Si queremos ser gente obediente y prosperada, bendecida, debemos entender eso. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Usted tiene el derecho a evaluar mi conducta. Usted tiene el derecho a evaluar cómo yo soy, cómo me porto dentro de la iglesia, cuáles son mis actitudes. Usted tiene derecho a pesar esas cosas, dice la palabra del Señor. Amén. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo decía: Señor, y voy a tener que predicar esto, yo soy el pastor. Sí, me decía: vas a tener que predicarlo. Que ellos te evalúen. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La versión Biblia Jubileo dice: escuchad a vuestros pastores y no resistáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Usted tiene que aprender a obedecer la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Y por último, quiero cerrar con esto. Primera de Corintios 4, 14 al 16, versión TLA, lenguaje actual parece que es. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos, al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo
como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, ustedes pueden tener hasta 10,000 maestros, pero padre de ustedes soy yo. En ese día, iglesia amada, yo les digo, usted puede escuchar a miles de predicadores, pero su papá que Dios le dio, soy yo. La mamá que Dios le dio es su pastora. Por lo tanto, usted puede escuchar a montones de predicadores. Escuche todos los que quiera. El apóstol Maldonado, el apóstol Félix, el pastor Cash Luna, el que más le guste, escúchelos. Hasta 10,000 maestros puede tener en Cristo. Pero la palabra dice, no obedezcan a los maestros, obedezcan a sus pastores. Honren a sus pastores, obedezcan a sus pastores. Y Dios le va a bendecir. Amén. Porque el resultado de la obediencia es la bendición y la prosperidad. Amén. Póngase de pie, por favor. Primera de Samuel 15 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría y la obstinación. Y Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios está escrita en tu corazón y en tu mente, obedecer no es un esfuerzo, obedecer es el resultado natural de vivir una vida apegada a tu Padre Celestial. Y quiero orar en esta mañana para que el Señor pueda escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que seamos gente obediente a su voz. Amén. Y obedecer no sea una lucha con mi jefe, ni una lucha con mi pastor, ni con mis padres. Obedecer sea el resultado de caminar con mi corazón, en él escrito la palabra del Señor. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra, lo que tú me has dado para nuestra vida en este día. Señor, eres tan grande y tan tremendo. Y te doy tantas gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la verdadera prosperidad. Señor, esta serie para mi vida ha sido de tanta bendición, Señor. Esta enseñanza, Señor, me ha llevado a darme cuenta que no solamente depende de mi siembra, de mi diezmo, de mi ofrenda. No depende de eso, Señor, depende de lo obediente que yo sea a tu voz. Señor, y al desarrollar estos temas y esta enseñanza, Señor, me he dado cuenta, Señor, que hay áreas en mi vida en que no he sido obediente. Señor, y en este día queremos rogar que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie de toda desobediencia, Señor. De toda rebeldía, de toda idolatría, de toda hechicería, adivinación, rebelión, Señor. Padre, de todo aquello que es orgullo, terquedad. Padre amado, de todo aquello que nos lleva a ensalzar nuestra propia opinión y lo que yo pienso por sobre tu palabra y por sobre las autoridades que tú has puesto para mi vida, Dios. Señor, reconocemos que hemos sido desobedientes en muchas cosas. Lo reconocemos, Señor, y nos arrepentimos de eso. Padre, y yo oro en esta mañana, Señor, para que un espíritu de obediencia venga sobre nuestras vidas. Señor, tu palabra dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón, Dios. Que tu ley esté entronizada dentro de nuestro corazón, Señor. No en una intelectualidad, no solamente en una forma de pensar, sino que dentro de nuestro corazón, Señor, tu palabra, tu voz, tu ley esté entronizada dentro de nosotros, Dios amado. Que seamos transformados desde nuestro interior hacia nuestro exterior, Padre amado, y que esa obediencia que tú nos pides sea la que comienza a producir bendición, prosperidad, y nos haga caminar en la abundancia que tú tienes preparado para los hijos de Dios. Padre, yo no quiero ser solamente yo un pastor que prospere y que mi pueblo permanezca en miseria y en pobreza. Yo quiero y deseo que tus hijos sean levantados. Yo quiero, deseo y oro y clamo que tus hijos sean prosperados y se levanten y sean gente abundante, gente de unción y gente de recursos, gente de poder y de gloria, gente que camina en la manifestación de tu presencia, Dios mío. Padre, que haya una unción en ellos que produzca cambios y rompimientos en sus lugares de trabajo, en su familia, en su iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la revelación de la verdadera paternidad pueda inundar nuestros corazones para aprender a obedecer a nuestros pastores, a nuestros guías espirituales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda rebelión, orgullo, terquedad, desobediencia, renunciamos a ello en el nombre de Jesús. Y declaramos hoy, Padre, obediencia, sumisión, Padre, humildad, dominio propio, fe, para creer que tú tienes un camino mucho más excelente para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que el amor por tu palabra, que el amor por tu presencia pueda inundar cada vida y cada corazón de los que estamos aquí presentes, para que el obedecer del Señor sea un agrado, sea un agrado, sea un agrado. Obedecerte, Señor, obedecer tu palabra nos agrade y pueda llenar nuestros corazones más allá de lo que pensamos, de lo que sintamos, de nuestra emoción. Padre, en el nombre de Jesús, la obediencia que hubo en Cristo Jesús al Padre, aún en el momento de Getsemaní, Padre, la traemos a nuestra vida en el nombre de Jesús. Obediencia, obediencia, obediencia es el camino. Obediencia es el camino a la abundancia. La obediencia es el camino a la bendición. Padre, que aprendamos este camino, que vivamos este camino, que caminemos por este camino. Y tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Señor, y gracias por esta bendición que tú nos has enseñado el día de hoy, Padre. Señor, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Padre. Ahora usted va a repetir conmigo. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda terquedad, a todo orgullo, a toda idolatría, toda hechicería, toda adivinación, toda manipulación, toda altivez. En el nombre de Jesús, renuncio, 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 renuncio a considerar mi propia opinión como lo más importante. Renuncio a considerar los deseos de mi corazón como lo más importante. Y entrono a Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis prioridades, en toda mi vida. Cristo Jesús, toma el dominio y toma el control de mis pensamientos, de mis intenciones, de mis prioridades. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús en esta mañana. Señor, te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por la semilla de tu palabra.